Pues, ¿qué les parece si damos gracias esta noche? Iniciamos y los demás se irán conectando en su momento. Padre, gracias por darnos este tiempo contigo. Ha sido un año muy, muy importante para nosotros y tiempos deliciosos para comprobar que en realidad eres amor, que somos amados y que eres fiel y poderoso para cumplir la promesa de tomar nuestra vida en la condición que sea y transformarnos a la semejanza de Jesús. Gracias por lo que esta noche vas a poner en la mesa de cada una de nuestras vidas. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, estamos en lo que es nuestra última reunión de este año y me gozo mucho en lo que hemos podido recibir de parte de Dios hasta aquí. El hecho de que podamos partir nuestra jornada, partir desde la promesa de Dios, donde Él se responsabiliza con cada uno de nosotros para hacernos hijos suyos, idénticos a Jesús, es algo enorme. Y luego empezar a aprender cómo permitírselo y entender que si supiéramos cómo hacer esto de manera completa, pues Él podría avanzar velozmente en transformar nuestro ser y cumplir su promesa. Pero también es importante entender que Él no lleva prisa, o sea que no hay riesgo de que ninguno de nosotros, ninguna persona que ha decidido creerle a Dios, que ha decidido recibirle, está en riesgo de no ver la promesa realizada en su vida por falta de conocimiento, por falta de ninguna de estas cosas. Porque la promesa está hecha de tal manera y está provista de tal manera que Dios se encarga de irnos convenciendo y de ir haciendo una obra maravillosa, profunda, no entendible por medios humanos, pero el fruto, el resultado de lo que Él va haciendo en tu vida se va manifestando en un nuevo corazón, en una nueva manera de verte y en consecuencia en una nueva manera de ser. Y conforme quien tú eres viene a ser congruente con la promesa de Dios, entonces tu mundo cambia porque ya no eres afectado por las cosas de afuera, sino que tú eres el efecto, o sea, tú eres la persona que trae en sí mismo cómo impactar para bien la vida de los demás. Y por eso en las últimas semanas la palabra que Dios nos ha estado hablando es que nos veamos como bendición, lo cual parte completamente de la idea de buscar ser bendecidos para ubicarnos en ser bendecidores. Y esta noche vamos a permitirle a Dios concretar esta verdad en nosotros. Y lo importante
Me dicen que se está escuchando entrecortado. ¿Todos están teniendo ese problema? ¿No? Yo no. Ok. Entonces, Edgar, a lo mejor hay que bajar la resolución o apagar la cámara en un momento dado para que se pueda escuchar mejor. Ah, bien, entonces les comentaba que venir a vernos como bendecidores, fuentes de bien, hacedores de bien, causantes del bien en la vida de otros. Esto es completamente divino. Es algo que va a operar en tu vida de manera natural si tú continúas aprendiendo a vivir en comunión con Dios, como hijo. Hay mucha verdad que recibir para, porque vamos a hablar hoy del proceso por el cual permitimos el cumplimiento de la promesa en nuestras vidas. Pero finalmente se trata de cómo tú y yo aprendemos a vivir recibiendo lo que Dios dice y ubicándonos en ello. Para que no sea Dios dice esto de mí, pero yo creo algo diferente de mí. Dios me ha prometido hacerme su hijo, pero hasta que yo no resulte idéntico a Jesús, pues no puedo verme como hijo. ¿Te das cuenta? Estos son los impedimentos y es muy importante identificarlos para ya no permitirlos. Porque todo lo divino opera en fe. ¿Sí? La única manera en que se hace realidad es si primero tú te ubicas en fe creyéndole a Dios, creyendo que Él es poderoso para cumplir su promesa. Esa es la certeza de lo que esperas, que Él cumpla su promesa. Y creyendo que aunque no se ve todavía lo que Él ha prometido, ya es una realidad porque Él se ha hecho responsable. Entonces, es en base a esto que tú y yo podemos vernos como bendecidores, vernos eh, fluyendo bendición. Ahora, a mí me encanta entender cómo, por qué medio, cómo funcionan las cosas. Y vamos a hablar de eso esta noche. Vamos a entender la infalibilidad de esta promesa de Dios. ¿Cómo funciona? Pues tú puedes ver a Jesús haciendo el bien, ¿cierto? En todos los evangelios puedes verlo haciendo el bien, por todas partes. Nunca hubo ay, no puedo, yo quisiera, pero eso sí no lo puedo hacer. Nunca hubo ya se acabó, para ti ya no quedó. ¿Te das cuenta? Eso no existe en Dios, porque su capacidad es infinita. ¿Cuánto amor puede Dios dar? Es infinito. Es inmensurable y es interminable. Ahora, en Jesús vemos el modelo, la manifestación precisamente de lo que Dios ha prometido hacer de ti y de mí. Vemos al varón perfecto, pues esa es la promesa. Entonces,
cuando ves a Jesús, estás viendo lo que nuestro Padre te ha prometido hacer de ti. Si lo recibes y te ubicas en fe para verte allí en Jesús, siendo como Él es, entonces abres la puerta para que eso empiece a cumplirse. Y lo que ocurre entonces es que es muy sencillo, lo que tienes que entender es que Jesús mismo está radicando en ti, en tu espíritu, que el Padre radica en tu espíritu, que el Espíritu Santo radica en tu espíritu, o sea, todo lo que Dios es ya radica en ti, si le has recibido. Y viene a residir en ti para cumplir su promesa. Entonces, toda la provisión necesaria para que tú seas un bendecidor ya vive en ti. Por eso Dios le dijo a Abraham, yo soy tu galardón. No busques, no creas que el dinero que te he dado y el ganado que te he dado y la fama que te he dado es tu premio. No, yo soy tu galardón. Y con Abraham no había un pacto de padre-hijo. ¿Te das cuenta? Porque eso no era posible todavía. Jesús no había pagado el precio de la redención humana. Entonces, contigo y conmigo, esto escala a mayores dimensiones que lo que Abraham recibió. Pero la diferencia está en que Abraham recibió la palabra dada y empezó a vivirla. ¿Sí? Y debido a que hizo eso, permitió el cumplimiento de la promesa recibida. Entonces, la primera cosa es entender la promesa. Y te voy a decir esto, la promesa no la puedes entender de un trago. O sea, yo tengo los años que llevo recibiendo verdad y la promesa sigue haciéndose más y más y más grande. Porque conforme conoces un poquito más a Jesús, entiendes que lo que has conocido no era nada en comparación a lo que Él es y que falta mucho. Pero eso no quiere decir que te la pasas tratando de entender la promesa para poder recibirla. No, eso es incorrecto porque entonces no avanzas. La recibes y en la dimensión en que te es dado comprenderla, empiezas a vivirla. Y cuando haces eso, empiezas a crecer y empiezas a poder recibir más comprensión de la verdad que te ha sido dada, de la promesa que es el pacto de Dios contigo, es su compromiso contigo. Entonces, mira cómo esto cambia todo, ¿sí? El ser humano que cree en Dios, que cree que hay Dios, vive pidiéndole a su Dios que le bendiga, vive confesando que no merece, pero que por favor se apiade. Yo he estado allí, ¿qué tal tú? Pero en contraste, el hijo que recibe la promesa de adopción tiene que venir a entender que el padre se obliga con él. Esa es su promesa, es Dios obligándose conmigo, obligándose contigo. Entonces, Él tiene la carga de responsabilidad de cumplir lo que prometió y yo tengo el privilegio de permitírselo. Porque a menos que yo se lo permita, Él no lo puede cumplir. En mi vida.
Yo no puedo estorbar tu vida, ni tú la mía. Y esto a mí se me hace maravilloso, porque el hecho de que Dios nos tome tan en serio y se obligue con nosotros y nos haga participantes de su promesa, donde el cumplimiento le corresponde a Él y la recepción, el beneficiado, somos cada uno de nosotros, es algo asombroso, es algo maravilloso. Entonces, repito, lo primero que tiene que ocurrir en ti y en mí es que recibamos la promesa de ser hechos iguales a Jesús en todos los aspectos y nos ubiquemos allí. Porque así trabaja Dios. Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué lo hace? Pues porque Él sabe que Él es poderoso para cumplirlo. Él puede crear algo de la nada. Bueno, contigo y conmigo no empezó con nada. Empezó con un ser corrupto, con un corazón de esclavo, como hemos visto durante estas sesiones, con una mente toda llena de argumentos contrarios, etcétera, etcétera. Pero está determinado a cumplir su propósito. Entonces, de parte de Él, sus pasos han sido dados para hacerlo posible y para tenerlo provisto. Y luego, cuando tú y yo le recibimos, Él hace presencia en nuestro corazón para cumplir desde allí su promesa. Ahora vamos a lo que sigue. Ya está Él allí, dispuesto, determinado a cumplir su palabra contigo. ¿Cómo fluye bendición de ti hacia afuera? Pues fluye cuando tú le permites a Él bendecir. ¿Sí? Y recuerda que bendecir no se limita a palabras, acciones. Entonces, el asunto es muy sencillo, porque tú y yo no tenemos que saber qué hacer, no tenemos que aprender a ser Dios. Solo tenemos que aprender a permitirle hacer sus obras. Y esto se aprende de chiquito a grande. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Pero el que no puede ser fiel en lo poco, aún eso poco en lo que no es fiel, también lo pierdes. Entonces tienes que estar claro en que no pienses en los problemas grandes, no te pierdas en ilusiones y en castillos en el aire, porque cada una de nuestras vidas está repleta de oportunidades para aprender a ser bendecidores. ¿Sí? Y entonces aprender a permitirle a Dios bendecir desde adentro de ti, que otra vez requiere una corrección dimensional. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque estábamos acostumbrados a pedirle al Dios del cielo que echara su bendición. Cuando pedías, Padre, te pido que bendigas a esta persona, estabas pensando en una dimensión X, Dios está en algún lado y que Él vea cómo le hace llegar la bendición a esta persona. Pero ahora tú y yo tenemos que darle la vuelta a esto y entender, cuando se trata de estar involucrados en bendecir, esa bendición va a ocurrir desde adentro de ti. Si no la busques de afuera, tú tienes que ser parte de ella.
Y esto es de veras que es importante, porque esto te va a llevar a conocerte como templo de Dios, como casa de Dios, y te va a enseñar a ser uno con Él. Así que cada persona en tu vida está en tu vida para que tú seas bendición. Y por eso ves al Espíritu Santo instándonos en todos los aspectos relacionales, donde tenemos relación con otros, a bendecir y no maldecir, a perdonar, a soportar, a amar, en pocas palabras. Pero ¿cómo se vive eso? Pues, repito, todo lo que Dios es, todo Él está habitando en tu corazón. Y por lo tanto, tú puedes participar de Él en todo tiempo. Si eliges un mecanismo muy sencillo, y este mecanismo es el siguiente. Tienes enfrente a una persona, o en tu mente, muchas veces no está presente físicamente, pero viene a tu mente, a tu corazón, a tu memoria, una persona. En ese instante en que ves, oyes o piensas en una persona, elige no pensar tus pensamientos, no accesar tus bancos de memoria respecto a esa persona, para que tus sentimientos y tu actitud no tengan nada que ver en el asunto, sino que te niegues a esa acción que era normal y automática en la existencia humana, y ahora le permitas a Abba darte su sentir, darte sus pensamientos, compartirte su corazón para esa persona. Y luego, conforme recibes ese conocimiento, estás participando de la naturaleza de Dios, entonces vas a vivir algo que Dios llama piedad, y es, Él te va a hacer conocer su propósito para que tú seas bendición con Él, para que Él pueda bendecir desde adentro de ti a esa persona. Esta puede ser tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, tus enemigos, quien sea. El chofer del taxi, donde quiera que sea, la persona que sea. No puedes ser un bendecidor y un maldecidor. No puedes de vez en cuando dejar que fluya el bien de ti y luego, o en otras ocasiones, sacar lo humano. El Espíritu Santo nos dice en la carta de Santiago, no puede ser una fuente de la cual sale agua amarga y agua dulce. Y esta es la definición que cada uno de nosotros tenemos que resolver en nuestras propias vidas. Entonces estamos partiendo del hecho de que hemos resuelto ser hechos hijos de Dios, hemos aceptado su promesa y estamos hablando de cómo se vive esta promesa. Así que nos queda ahora nada más el asunto de, muy bien, el mecanismo por el cual tú y yo podemos ser bendecidores es la acción de ubicarnos en ser iguales a Jesús. Primera de Juan capítulo 4 dice, como Él es, así soy yo en este mundo. Y entonces vivir eso en fe. Así que mírate siendo Jesús
siendo como Él es aquí en la tierra, porque Él está viviendo en ti. Y ahora se trata de rehusar ser otra persona. En los evangelios tú puedes ver cómo a Jesús le traen a personas y los discípulos muchas veces contradicen y se contraponen a Jesús. Por ejemplo, los niños vienen a ver a Jesús y los discípulos se los impiden, les dicen, no molesten al maestro. No había coincidencia ni entre los discípulos y Jesús, lo que Jesús veía y lo que ellos veían. Y hemos hablado de muchos ejemplos que nos hacen ver el contraste. Pues lo que tú y yo no podemos hacer es decir, pues como Pedro no entendía a Jesús, yo tampoco lo entiendo. Porque entonces estoy eligiendo vivir el ejemplo de Pedro, no la promesa de ser hecho igual a Jesús. ¿Te das cuenta? Pero si elijo vivir la promesa, entonces lo que corresponde es ubicarme allí y empezar a aprender a vivirlo constantemente. Y estamos hablando del cómo, pues, en la interacción con otros, porque ser un bendecidor tiene que ver con otros, ser bendecido tiene que ver contigo. Y ya hemos dicho que si eres un bendecidor, vas a estar rebosando de bendición, porque fluye, te hace rebosar. Entonces tú no tienes que preocuparte de ser bendecido si tu enfoque es ser un bendecidor. Si ya estás allí, rehúsa conocer a las personas, pensar tus pensamientos, usar tu sabiduría y tu capacidad para negarte a eso y escuchar a tu Padre en tu corazón y permitirle a Él hablar desde tu corazón. Permitirle a Él hacer desde tu corazón. Y en tus pininos de aprender a vivir esto, vas a ser llevado a cosas sencillas que parecieran no tener consecuencia, pero no las menosprecies. Por eso Jesús dijo, ni un vaso de agua dado en mi nombre perderá su recompensa. Ni un cabello de tu cabeza cae sin que sea contado. O sea, ten claro que para nuestro Padre tú lo vales todo. Y que se trata de que tú aprendas a vivir lo que Él vive. Porque eso es ser hijo de Dios. Jesús vive lo que el Padre vive. Por eso Él dice en Juan 14, el Padre que vive en mí, Él hace sus obras. Entonces, puedes ver la importancia de esto y lo sencillo que es. Ahora, inicialmente muchos batallamos con que nos ganan los pensamientos y cometemos el error de tratar de suprimir. O sea, creemos que se trata de un esfuerzo intelectual, de una lucha por poner la mente en blanco o por qué sé yo. Y eso te puede causar estar dándole vueltas al monte, ¿no? Por un tiempo indefinido. Déjame explicarte y compartirte lo siguiente. Una vez que estás consciente que el Espíritu Santo habita en ti y estás consciente que Él te ve, no hay nada que le impida ver tu corazón, tus pensamientos, todo lo que eres todo el tiempo, pues puedes entender por qué en el instante en que en tu corazón eliges no creer, Él lo sabe. Pero de la misma manera, en el instante en que tú eliges creer, Él lo sabe.
¿Te das cuenta? No se requiere de esfuerzos. Se requiere de la disposición, el querer. Por eso Dios todo lo pone a los que le recibieron. A los que le recibieron. Has recibido el espíritu de adopción. Todo estriba en esta acción que inicia con una decisión interna. Tú tomaste la decisión de estar presente el día de hoy. Bueno, esa decisión, ¿qué hace? Pues se manifiesta ahora en que aquí estés. Y tuvo que haber una serie de acciones para que cada uno llegáramos aquí a las máquinas o a los lugares de reunión para conectarnos. Pero te das cuenta, todo inicia con una elección. Pues el Espíritu Santo, ese es el punto de contacto, ese es lo que inicia el proceso divino. Entonces, cuando yo recuerdo a una persona o la escucho o la veo y elijo usar mi memoria y mis pensamientos y mis conocimientos para tratar a esa persona, aunque no le diga nada, pero aquí adentro proceso eso, el Espíritu Santo ha visto que me he negado a ser un bendecidor. Y fíjate, yo puedo agarrar y decir, yo sé que esa persona tiene una necesidad, le voy a dar dinero. Y voy y se lo doy. Pero eso no nació de la comunión con el Espíritu, eso no es bendición. Es muy importante estar claro en eso. Si toda obra buena que tú hagas por tu cuenta, Dios le llama obra muerta. Porque tiene un efecto negativo en ti. Eso crea justicia propia. Y no hay manera de evitarlo. Y por eso este punto interno en tu espíritu en el cual eliges permitirle a Dios ser el bendecidor desde adentro de ti o no, es el inicio de todo. Es el punto de arranque. Allí se permite o se niega la bendición. Vamos a hablar de un ejemplo, padre e hijos. Los que somos padres, pues tenemos presentes a nuestros hijos desde su nacimiento, ¿no? Y los que hemos vivido con ellos todo su crecimiento, hasta en mi caso la edad adulta, pues tenemos toda una historia a la cual ir cuando tu hijo te habla y te dice lo que te diga. Tú puedes interpretar eso que te están diciendo porque los conoces. A mi padre le encantaba decirme, mira hijo, cuando tú vas, yo ya vengo. ¿Sí? ¿Qué estaba usando? Su conocimiento, su experiencia, etcétera, etcétera. Ahí está el punto de la negación. ¿Ves? Porque ese conocimiento humano niega el conocimiento divino. Entonces, si mi hijo me manda un texto, me llama o lo veo o yo pienso en él y quiero ser un bendecidor, necesito no negarme a todo lo que yo sé de él y todo lo que yo pienso de él y todo lo que yo quiero para él y todo eso. No lo hagas. ¿Qué haces entonces? Empiezas a platicar con Abba, con el Padre, empiezas a darle gracias por esa persona, empiezas a escucharle, a decir, yo quiero que tu propósito se cumpla en su vida. Y gracias porque me permites tener que ver en su vida. Y en el instante en que eliges hacer eso, el Espíritu Santo empieza a darte lo que tienes que decir.
fluye de Él hacia tu conciencia, hacia tu corazón, hacia tu sentir, hacia tu pensamiento. Y parece que fueras tú, pero la fuente no eres tú. La fuente es el Espíritu de Dios. Eso es Romanos capítulo 8. Yo no sé pedir como conviene, pero el Espíritu me ayuda en mi debilidad porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Te das cuenta? Ahí está ese switch que yo activo en el instante en que elijo no actuar en mi capacidad, sino recibir. Y entonces el fluir de esa oración divina que me está siendo dada por el Espíritu Santo es vivificante adentro de mí. Les voy a dar un testimonio. Hace unos días nos llega un reporte de que uno de nuestros nietecitos, el más chiquito, a lo mejor va a necesitar una cirugía, por lo que los médicos piensan que puede ser un defecto congénito. Entonces llega la noticia. ¿Okay? Fíjate, de inmediato tú puedes pensar médicamente, familiarmente, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una gama de cosas que quieren dispararse. Pero si eliges ser un bendecidor en esta situación, no puedes hacer eso. Porque eso es negarle a Dios la oportunidad de que tú puedas participar con Él en bendecir. Entonces la acción que yo estoy aprendiendo a vivir con más consistencia es negarme a mí mismo. Viene la noticia, pero no la voy a procesar yo. Quiero escuchar a mi Padre, quiero escuchar al Espíritu Santo. Y lo primero que siempre me da a mí en lo particular es dar gracias. Para mí eso es como lo que siempre fluye del Espíritu Santo, es tú da gracias. Porque tienes promesas y empieza a darme las promesas, ¿no? En las que mi Padre, Abba, se ha comprometido conmigo a que todas las cosas Él va a hacer que sirvan para mi bien y el de los míos. Entonces le puedo dar gracias. Si así es la cosa, pues le doy gracias. Y empiezo a fluir en eso y empiezo a confesar las cosas que me están siendo dadas, no las que yo invento. Y resulto sin afán, sin temor, sin angustia. Entonces cuando le doy la respuesta a mi hijo, a mi nuera, que Dios me está dando, es una respuesta divina, ¿sí? No es una respuesta humana, no es un, ay, qué lástima, les deseo lo mejor, lo que sea. No, es una respuesta divina, está saliendo de Dios, pero desde adentro. Pues vamos a llevar al niño a un especialista y tarará, al centro médico de Houston. Muy bien, pero no es mi respuesta. Mi padre me está diciendo, vayan a donde quieran, está bien. Hoy fue la cita. Y seguimos hablando lo que Dios nos da para hablar, pensando lo que Dios me da para pensar, creyendo lo que Él me da para creer, sintiendo lo que Él me da para sentir. Nada más. Y al rato llega la respuesta. Pues el especialista dice que no hay nada, que todo está bien, que esto es normal. Ahora, ¿qué si hubiera habido algo? Seguimos escuchando a Dios, seguimos dando gracias, seguimos en el proceso de ser bendecidores. Mi padre quiere que mi hijo y su hijo vivan algo, un proceso, vamos a vivirlo en fe. Vamos a
a permitirle a Él hacer las cosas que Él tiene preparadas, porque no importa cuál sea la situación, nuestro Padre tiene vivencias divinas para que tú las vivas con Él. Así como cuando estás criando a un niño y tú quieres enseñarle cosas, quieres ver que aprenda, que sepa hacer cosas. Jesús dijo, si tú, siendo malo, hablando a los humanos, le quieres dar buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Pues tenemos que ubicarnos allí, ¿sí? Ser el niño, ser el chiquito de Dios. Y entender que nuestro Padre quiere enseñarnos a bendecir, quiere enseñarnos a participar con Él en hacer el bien. Y este es el mecanismo. Esta es la manera en que vives el ser un bendecidor. Tú no tienes que preocuparte de dónde va a salir y cómo va a suceder. No te preocupes. Si te empiezas a preocupar y a medir tu capacidad y a poner, ya estás totalmente fuera de ser un bendecidor. Un bendecidor es aquel que permite que Dios bendiga desde adentro de él. Y porque es Dios haciéndolo, tú nunca tomas el crédito. ¿Te das cuenta? No te puedes llenar de justicia propia. No te puedes inflar, no te puedes llenar de orgullo. Eso no ocurre. Porque no eres tú. Tú eres un privilegiado por gracia. Y eso te hace libre de poder permitirle a otros ser bendecidores. No hay competencia de quién va a ser un mejor bendecidor, quién va a ser el mayor de los bendecidores. Ya hay uno mayor que es Jesús. Pero mira el corazón de Jesús. Él no vino a presumirnos que Él sí puede y nosotros no. Él vino a facilitar que tú y yo seamos como Él es. Y en eso está invertido. Por eso Él intercede por ti y por mí de día y de noche. Así que, resumiendo, hemos hablado esta noche un poquito del trayecto que hemos tenido desde el inicio de estas reuniones de varones, que hemos entendido que ser un verdadero varón es ser hecho igual a Jesús. No hay medias tazas y no hay de otra cosa, porque Él es el varón perfecto y Él es la promesa que Dios nos ha hecho. Y hoy estamos conectando todo eso a ser bendecidores. Y entendiendo que ser un bendecidor es participar con Dios de la bendición que Él sí es capaz, no solamente de hablar, sino de cumplir. Cuando tú hablas de parte de Dios, esa palabra es divina y se cumple, porque su palabra no regresa a Él vacía. Pero ten mucho cuidado de no contaminar lo divino, de no mezclar lo humano y tratar de, porque hay tanto de eso hoy en día, Dios queriendo hacer cosas maravillosas y las personas tomando el crédito y diciendo que ellos son especiales y por eso tienen poderes y tienen esto y los demás no. No. Esto es para todos, sin excepción. Y yo anhelo ver el día en que familias y pueblos enteros sean bendecidores, porque sé que es el anhelo de mi Padre. Así que en esta noche esta es la invitación. Niégate a poder tú, niégate a limitar a Dios, aprende a permitirle a Él de inmediato mostrarte lo que
la razón suya para permitirte interactuar con los demás. Mira, si estás aquí en la tierra, funcionando todavía, es para que seas un bendecidor. Si despiertas mañana, es para que bendigas desde que te levantas. Que empieces en tu despertarte a conectarte a bendecir. Que dejes de hacer las oraciones humanas de Padre, te pido que hoy guardes a fulano, sutano, mengano, perengano, y que le des toda la lista de las cosas que tú quieres que Él haga, para que te unas a su corazón y digas, Padre, gracias porque me haces parte de ti. Y conforme personas desfilan por tu corazón, por tu mente, haz ese ejercicio y aprende a permanecer haciéndolo en tu trabajo, en la calle, en tu hogar, en todas partes. Sé un bendecidor y disfrútalo, porque esa es una vida gloriosa. Marco, ¿qué nos comentas? Pues este proceso que comentas, yo he tenido la oportunidad de vivirlo, eh, todavía no constantemente, pero sí he podido apreciar este, cómo es que Abba toca a otras personas cuando interactúo con ellas. Eh, el martes pasado acudí a una reunión de, de un grupo que se llama el Grupo Ecuménico de México, y donde van personas de diferentes iglesias. Y me tocó dar la plática y yo les compartía cómo es que se da el proceso de tener una relación con Dios. Y entre los asistentes estaba un, una persona, un miembro de Iglesia Católica, que es sobrino de un obispo famoso que se llama Raúl Vera. Y este muchacho estaba muy interesado y hizo varias preguntas. Y de regreso, eh, al terminar la plática, él me dio un aventón a mi casa, me trajo a mi casa. Y entonces yo le pregunté si él ya había recibido a Cristo. Y entonces me dijo que no. Y Dios empezó a poner en mi boca muchos versículos. Bueno, antes de eso, él me platicó en qué cosas andaba, y pues eran cosas que no tenían nada que ver con Dios, ¿no? Eh, entonces Dios empezó a poner en mi boca versículos, y yo es muy difícil, yo creo que eh, en toda mi vida de creyente, no sé, cuando mucho 2 o 3 veces he hablado del diablo. Y fue el tema que Dios empezó a tocar por medio de mí. Él no había entendido que los seres humanos, desde que nacemos, estamos separados de Dios por el pecado, y, y que estamos influidos por el diablo. Estamos bajo la potestad del diablo. Entonces le platicaba yo de este versículo de Pablo cuando se conoce, cuando se encuentra con Jesús, cómo le dice
que lo envía a los gentiles para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y entonces yo veía cómo se le empezó a abrir la mente a este joven. Dios empezó a abrirle el corazón para escuchar y fue muy interesante, nos tocó muchísimo tráfico, pero lo curioso y lo interesante es que empecé a sentirme mal físicamente durante el camino y, y bueno, pues no alcancé a llegar a la casa, ya muy cerquita de mi casa le pedí que se parara porque yo necesitaba volver el estómago, ¿no? Entonces, yo le decía que yo sentía que había habido una lucha espiritual muy grande y que me sentía yo muy cansado y y bueno, durante el trayecto le expliqué cómo él podía recibir a Cristo y con mucha claridad 2 o 3 veces le recalqué y, y bueno, él eh, entiendo que se fue con mucha claridad y que yo antes en una situación como esta buscaba que la gente hiciera una oración y diera una muestra, pero ya desde hace tiempo Dios me mostró que eh, Él no quiere que manipulemos a la gente para que reciba a Cristo, ¿no? Sino que la gente pueda entender y en libertad tomar su decisión. Y así fue en esta ocasión también. Yo creo que él se quedó con mucha claridad, pero lo que más me impresionó fue que él estaba muy sorprendido de lo que estaba escuchando. Y, y me quedó claro que no fui yo el que estaba hablando con él. Pero sí físicamente sí me sentí muy mal, pero cuando llegué a mi casa me sentía muy completo, muy bien físicamente y y pues fue uno de esos eventos donde sentí muy claramente la presencia de Abba tocando un corazón. Es lo que les puedo comentar. Gracias, Marco. Pues este es un testimonio, ¿no? De cómo podemos elegir ser bendecedores. Ah, tú podrías haber elegido no decir nada, aunque en tu corazón hubiera el sentir de parte de Dios de empezar a hablar. Podrías haber elegido cambiar el tema y etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero subrayar con esto es que tenemos que aprender a no corromper lo que Dios hace, a seguirle en fe y a participar, pero sabiéndote un bendecidor. Eh, Así que gracias por este testimonio. Yo creo que hay muchas cosas que has compartido dentro de ese testimonio, ¿no? De tu escuela y de la vivencia y de cómo el asunto de qué sigue en la vida de esta persona, pues le corresponde a nuestro Padre, porque Él la conoce, le ama y va a continuar convenciéndole de eso, ¿verdad? Aunque nunca lo volviera a saber. Entonces es muy importante, pero ahora en cuestión de las personas que sí conocemos y que vemos todo el tiempo, ahí está quizá el reto más grande para nosotros de aprender a vernos como bendecidores, porque en muchas relaciones nosotros estamos viviendo consecuencias de lo que fuimos en nuestra humanidad, nuestra ignorancia de la promesa de Dios, y así somos vistos por los que nos conocen y somos tratados por ellos. Entonces,
te das cuenta del reto de fe para ubicarte en Dios y decir, pero ahora soy un bendecidor. Padre, tú habla palabras de bendición. ¿Qué quieres tú hacer? Y empezar a permitir esa transformación va a causar, eh, va a hacer milagros. Así que qué bueno. ¿Quién más quiere comentar algo esta noche? En lo que piensan, quería comentar que en relación a tu comentario que hacías, este, para mí es un reto muy interesante, efectivamente, eh, ser bendecida con mi esposa principalmente, eh, sobre todo porque eh, el trabajo que Dios ha estado haciendo conmigo, eh, un trabajo muy interesante, eh, no me ha permitido o no eh, eh, iba a decir podido, pero no es, no, me queda claro que no soy yo el que lo hace, sino que él es el que lo está haciendo, pero el asunto es que yo no estoy percibiendo ingresos, ya tiene como entonces eh, mi esposa está muy enojada eh, y entonces el, el trabajo de no responder a las agresiones, de contestar con afecto, con amor a todas las interacciones, pues es algo que ha sido muy interesante, ¿no? Pero yo me doy cuenta que he estado cosechando cosas que yo sembré, como tú dices, antes, inclusive antes de conocer a Jesús, y que la percepción que hay de mí es una percepción pues muy negativa, ¿no? Entonces sí es un reto muy padre y que solamente con Jesús se puede vivir, pero bueno, pues espero poder en alguna de estas reuniones platicarles la victoria que Dios me está dando. Gracias. Y así será conforme aprendes a esto y me encanta el contraste, ¿no? O sea, con personas que no conocemos la vemos más fácil, nos ubicamos, permitimos que Dios hable. Con personas con las que convivimos, cometemos el error de asumir este papel, esta identidad que nos amarra a ellos, humana, y esa elección ya no te permite fluir divinamente. ¿Sí? Y entonces te ves obligado a procesar todo el asunto humanamente y caemos en este torbellino innecesario. Pero la solución está allí. Vives lo mismo que viviste con esa persona que no conocías, a la cual tú no podías decirle nada tuyo porque no lo conoces, le permites a Dios y Dios la bendice, le habla, la ama y te llena a ti de gozo y de vida. Bueno, ese es el reto, vamos a vivir eso mismo en nuestros hogares, en las relaciones que ya tenemos, ¿no? ¿Alguien más quiere compartirnos algo o comentar algo? Fabián, por favor. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ah, ok. Pues antes que nada, pues ya escuché que es la última sesión y pues estoy agradecido con todos porque pues es un grupo muy padre, la verdad. Y pues llevo muy poco tiempo en esto, pero lo que he escuchado pues ha sido de gran bendición en mi vida. Este, lo que comenta Marco es verdad.
Muchas veces cuando no permitimos que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas y somos nosotros el que le hablamos a las personas, no, no somos de bendición. Eh, yo lo he visto en muchas congregaciones que ven mucha necesidad en la gente y hablan sobre esa necesidad. Lo que comentabas tú, Cris. O sea, si ven alguna necesidad en las personas, le hablan de esa necesidad. No hablan sobre lo que realmente Dios tiene para esas personas. Entonces, a mí no me había caído el 20 hasta esta noche, la verdad, que ciertamente Dios, el Espíritu Santo, quiere tener una relación directa con nosotros y quiere que nosotros le escuchemos para hacer bendición para las demás personas, pero cuando se mueve Fabián, se mueve Marco, se mueve X persona, pues no podemos ser de bendición para las demás personas porque somos nosotros, no dejamos actuar al Espíritu Santo y eso que Dios tiene para esas personas, pues lo cortamos y llegamos hasta tener como que una vanagloria dentro de nosotros, ¿verdad? Y pues no es Dios, este, es nuestro ser realmente, no es el Espíritu Santo. Pues creo que hasta ahorita me ha caído ese 20 de que Dios, más que querer usarnos, quiere que lo escuchemos, quiere actuar en nuestro ser para que lo reflejemos y seamos testimonio para las demás personas. Porque nada sirve que estemos aquí escuchándonos si no lo vivimos. Si nada más es llegar y que yo me sienta y yo los escuche y tal vez, no sé, o sea, se lo comparto a otra persona, pero de nada sirve si yo no lo vivo. Es una plática más. Ujú. Entonces, lo importante aquí es que lo vivamos, que escuchemos a Abba, que tengamos esa relación íntima con Él, más que una búsqueda por ser usado, ¿no? Yo quiero que me use Dios. Dios no quiere eso, eso es lo que nos queda claro. Y pues muchas gracias a todos, un año muy, muy padre, muy lleno de muchas bendiciones, y pues me despido muy, muchas gracias. Gracias, Fabián. Pues de veras qué importante, ¿no? Es lo que has mencionado y entender lo que el Espíritu Santo nos está hablando para que desistamos finalmente ya de lo nuestro, ¿no? Y entendamos que nuestra gloria y nuestro ser como hijos está en permitirle a Dios ser el que hable, el que piense, el que haga desde adentro de ti. Eso es lo que Jesús hace, eso es lo que tú y yo somos llamados a hacer. Y en ese aprendizaje está el secreto del cumplimiento total de la promesa de Dios para tu vida y para la mía. Y obviamente si lo aprendemos a vivir nosotros, pues vamos a poder asistir a otros en su aprendizaje de lo mismo. Y puedes ver cómo la cantidad de bendecidores va a crecer enormemente, ¿no? Conforme esto sea la vivencia de cada uno. Pues muy bien. No sé si hay alguien más que quiera comentar. Adelante, Iván. Pues ha sido, me parece, creo que menos de un año que nos empezamos a conectar y, y la verdad pues yo no sé los demás, pero a mí sí me cambiaron
el orden de ideas que yo tenía respecto a ser hombre, ¿no? Porque creo que sin excepción todos crecimos aquí con la idea de que ser hombre significaba lo que nos enseñó nuestro papá o nuestra mamá, lo que nos dijeron, que así se comportan los hombres, ¿no? Los familiares, los amigos, en la escuela, vas creciendo y ya eres vieja o eres macho, ¿no? Entonces empieza una serie de situaciones, ¿no? Entras al trabajo y se corrompe la idea de lo que ser hombre es y yo podría, a manera de síntesis, decir que este año me quedo con la idea muy básica, pero creo que es muy profunda. Si se trata de ser macho, si se trata de ser hombre, hombre de veras, el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. Y Él cambia toda la idea de lo que ser hombre significa. Y durante nuestro caminar siempre se nos ha exhortado, ¿no? A hombres y mujeres, pero de alguna forma quizá más al hombre por el hecho de que es la cabeza del hogar, es el líder, es el fuerte, que tiene que crecer, que tiene que superarse, que tiene que evolucionar. Y entonces esta situación que les comento, que empieza desde el hogar, se sigue extendiendo, ¿no? Hasta la edad que quieras. Hay esa competitividad por ser el mejor. Hay ese como esfuerzo, ¿no? Tengo que echarle más ganas para darle más a mi familia, tengo que ganar esta venta, tengo que hacer esto, lo otro, aquello, y empieza un desgaste, nuevamente, ya en la edad adulta. Con esta verdad, lo que yo puedo decir que para mí estoy empezando a descubrir es que lo más padre de que Dios me ponga como ejemplo a Jesús no es de que yo tengo que esforzarme para ser como Él, sencillamente tengo que decidir que Él lo haga en mí posible. Y eso a mí me da mucho descanso, ¿no? Como lo mencionó Marco y lo mencionaste tú, irónicamente se trata de que mi decisión es que ya no sea yo, sino sea Él, ¿no? Y es un experimento muy interesante, una vivencia muy interesante, pero definitivamente creo que es la clave para existir como varones y bueno, con eso me quedo, ¿no? El varón real, el varón completo y a plenitud es Jesús y la promesa es que nuestro Padre quiere hacernos así, si nosotros lo permitimos. Es lo que quiero aportar, agregar a la plática como cierre de año. Y me atrevo a decir a todos los varones que están aquí, que si tienes pajarito, te atrevas a que Dios hable a través de ti, porque ya estuvo suave de que como hombres estemos escondidos tras el temor, estemos escondidos tras el miedo, tras la incertidumbre. Las mujeres, como dijiste, Marco, los hijos, las personas en este mundo necesitan hombres que quieran ser hombres de veras. Así que los invito a todos a que como un cierre, padrísimo, nuestro hermano Cristóbal nos comparte de lo que él está viviendo, pero como él mismo nos lo está diciendo, no solamente es para escuchar a uno, Dios quiere hablar a través de cada uno de nosotros. Y si nosotros en esta reunión de 6, de 8, de 10, no tomamos esa decisión, eso nunca va a pasar. El cambio que queremos en nuestras vidas nunca va a pasar. Entonces, por lo menos ahorita que ya es cierre de año, toma el micrófono, permite que Dios hable a través de ti. Hay hombres aquí como Luis, como Pepe, como Edgar, como Pancho, que
aquí mis hermanos que se están reuniendo conmigo, que cuando toman la decisión de abrir los labios, de verdad que Dios se empieza a mover de manera impresionante. Ese cambio que Jesús prometió en la tierra y que de las criaturas de Él están ansiosas de que ya pase, no va a suceder si no es a través de ti y a través de mí. Entonces, perdón que hable así, pero lo sentí de Dios, ¿no? Y dejo el micrófono al que siga, o no sé si de una vez aquí, mis invitados. Ok. Pues es hermoso despertar a lo que hemos sido invitados y, y permitirlo. Y lo que Iván nos está diciendo es totalmente real. Cuando tú te dispones y eres movido por Dios a compartir algo, lo que sale de tu boca es bendición. Y cuando tú te dispones a seguir el impulso del Espíritu Santo a hacer las obras que Él te indica, eres bendición. Entonces, pues es hermoso, ¿no? Es hermoso que tenemos ese privilegio, que tenemos esta promesa, una promesa enorme que vivir y que disfrutar. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Gracias. Estaba yo escuchando nada más, pero veo que están haciendo el cierre, entonces por eso puse el video. Pero sí he estado oyendo lo que están comentando y me da gusto ver que pues varios hermanos están dando buenos testimonios de todo lo que han aprendido durante el año, y que pues gracias a Dios el Espíritu Santo les ha enseñado pues bastante para seguir creciendo, ¿no? Dice la palabra de Dios que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va pues en aumento hasta que el día es perfecto. Esperemos que pronto nos llegue ese a todos. Y pues como dice mi tocayo Jorge Iván, pues hay que echarle muchas ganas y tomar la decisión después de que ya no seamos inseguros ni estemos vacilando, sino que tomamos las riendas pues de nuestras vidas, de nuestros hogares, y que pues seamos más positivos y salgamos adelante de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias, Jorge. Es hermoso saber que nuestro Padre no ha hecho distinción entre unos y otros. A cada uno nos ha llamado a lo mismo, a ser hechos iguales a Jesús. Y entonces es conforme cada uno vamos recibiendo esa promesa así personalmente, ¿no? Nos vamos ubicando en ella y ejerciéndola, que él nos convence, porque, por ejemplo, en los testimonios que hemos escuchado, pues que ha salido, que ahí ha estado Dios. Él te mueve a hablarle a alguien, tú le sigues y Él habla. y entonces Él lo ha hecho tan accesible, tan sencillo, porque nuestro Padre está confiando en su capacidad para cumplir su promesa, no en la tuya o la mía o la de nadie. Así que yo les animo en el nombre de Jesús a que lo que ya han comprobado no lo suelten, lo que han temido lo suelten para que comprueben a Dios en sus vidas, y que en estas semanas que no tendremos sesiones, pues no quiere decir que todo esto se ha detenido, sino todo lo contrario. Tú sigues siendo casa de Dios y tú sigues en toda la oportunidad de vivir el ser hijo de Dios.
No sé si hay alguien más que quiera Buenas comentar. noches. Adelante, José. Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, muy bien, adelante. Yo estoy desde un celular, entonces no sé hasta qué punto se pueda cortar esto, a qué punto sea buena la comunicación. También yo no he podido participar con más frecuencia en sus encuentros, en sus entrevistas, en las conferencias, porque yo tengo principalmente actividades de células que atiendo en la tarde y en la noche. Y es posible que tal vez alguna de las observaciones que quiero hacer no estén exactamente a tono o no sean en el lenguaje que ustedes acostumbran a utilizar. Pero yo creo que la verdad siempre es la misma, pero la manera de expresarla sí se puede hacer en diferentes lenguajes, pero la verdad siempre es la misma. Yo he platicado contigo, Chris, en muy pocas ocasiones, pero más o menos he entendido cuál es el énfasis de la enseñanza que Dios te ha dado para compartirla con tu ministerio en los grupos que tú manejas, ¿verdad? Nada más quiero hacer yo un breve comentario, espero que esté a tono con lo que ustedes han tratado, perdón, que colabore un poquito y tal vez no cometa algún error debido a que no he estado mucho con ustedes. Si es así, por favor, con toda confianza, tú puedes, en la autoridad que Dios te ha dado, aclarar cualquier cosa que yo tal vez no sepa manejar de acuerdo a la forma en que ustedes lo están haciendo. Quisiera comentar brevemente lo siguiente. Nosotros conocemos muy bien lo que significa la palabra evangelio. Eso lo conocemos aún las personas que son recién convertidos. Pues evangelio no significa más que buenas nuevas, ¿verdad? Pero luego aplicamos ese término como nada más a la etapa de la salvación, las buenas nuevas de salvación a través de la obra sustitutoria de Cristo en la cruz, por ejemplo. Pero para mí el Evangelio no solo es en lo que se refiere al momento de la salvación, sino el Evangelio también tiene que ver con la vida cristiana, ya por un proceso de santidad o como quieran llamarle, que sigue después de la conversión. Y ahí yo creo que también son buenas noticias. Pero yo no sé qué buena noticia sería, y eso me lo pregunto yo, porque hay muchos cristianos que no manejan este tema que tú manejas. Qué buena noticia para mí sería que una vez que Cristo me ha salvado por su obra en la cruz y mi aceptación de ella, qué buena noticia sería que Dios me dijera a mí, ya eres salvo, ahora con tus propias fuerzas vas a vivir la vida cristiana. Eso no son buenas noticias. Eso sería la peor noticia que cualquier persona podría darme en la vida. Dice el Señor, ahora sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imagínense que Dios me dijera a mí, ya te salvé, ahora échale ganas para que seas perfecto. Eso es lo peor que alguien me puede decir. Es lo más desesperanzador, lo más triste, la más mala noticia que cualquier persona podría decirme, que ahora tengo que vivir la vida cristiana en mis propias fuerzas. Yo creo que esa fue la experiencia de Pablo en Romanos 7, pero luego un día encontró, el Romanos 7 no es la experiencia de la vida total de Pablo. Luego un momento el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces realmente la única manera de vivir la vida cristiana es que Cristo viva en nosotros, como tú lo enseñas y como lo maneja su grupo en el que están teniendo reuniones cada jueves. Yo pienso que las demandas divinas no son hechas a mí, a Pepe. Las demandas divinas son hechas a la vida divina que habita dentro de nosotros. Entonces esa vida divina es la que tiene que responder. Yo debo de aprender a darle lugar a esa vida divina. Yo tengo que aprender a que fluya esa vida para que... hay un axioma bíblico que dice que la vida de Dios solo la puede vivir Dios. Es muy obvio, ¿verdad? Hasta tal vez absurdamente o tremendamente obvio que la vida de Dios solo la puede vivir Dios. Entonces cuando Dios me está pidiendo a mí una vida de santidad, la vida que Él quiere que ya viva como cristiano, es la que le está pidiendo a la vida de Dios que habita dentro de mí. Y eso sí son buenas nuevas, esas sí son buenas noticias. Yo cuando ya experimenté eso en mi vida, después de mucho tiempo de luchar por querer vivir la vida cristiana con mis propias fuerzas, ahora que ya pasé a ese lugar donde ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ya pasé a esa experiencia, no hombre, la vida cristiana es un descanso, es una muy buena noticia.
y no es con mis fuerzas, es con las fuerzas de Él. Entonces yo empecé a experimentar paz, tranquilidad, descanso, el fluir de Dios, ¿verdad? Cuando yo entendí que las demandas divinas son hechas a la vida divina que habita en mí. Ahora mi trabajo, y ese es el proceso en el cual seguramente está llevando tu enseñanza al grupo, y ¿cuál es mi trabajo? Desarrollar eso, aprender a que viva su vida Cristo en mí, aprender a ya no vivirla yo, aprender a saber que mis recursos son humanos, son limitados, y que Dios tiene recursos ilimitados que pueden satisfacer plenamente. El único ser humano que ha vivido la vida es Jesucristo, y Jesucristo está en mí, pues que ahora continúe viviendo en mí. De conferencia, esto nos enseña a la mayoría de las iglesias. En la mayoría de las iglesias, hablando en términos generales, no pretendo acusar a ninguna, se le dice a la gente, ya es cristiano, ahora Dios, las demandas de Dios en su vida, y cada domingo va a la iglesia sintiéndose culpable, pasando al frente, llorando, orando por él, y al otro domingo vuelve a pasar al frente a que oren y lloren, llorando y a que oren por él. ¿Por qué? Pues porque Dios no nos mandó a decirle a la gente qué es lo que teníamos que hacer. Dios mandó a la iglesia a capacitar a la gente para hacer lo que tiene que hacer, no nada más para decirle. Entonces vemos un montón de cristianos culpables que tienen continuos fracasos. Bueno, ya que me entendí demasiado, pero más o menos esto creo que es algo de yo quería comentar para corroborar, para afirmar, o no afirmar, no, para corroborar y para decirte que estoy de acuerdo en toda la enseñanza que estás dando y que también los demás hermanos con su testimonio se están dando, y que creo que tal vez el lenguaje, pues más o menos estamos en sintonía con esta verdad de que la buena noticia es que ahora Cristo en mí es la respuesta para todo lo que Dios pide de mí. Les agradezco la oportunidad de comentar esto. Gracias. Muchas gracias, Pepe. En efecto, el hecho de que Jesús vive en nosotros es el secreto, ¿no? Y como tú ya definiste, el sencillo hecho de aprender a permitirle a Él que viva su vida en mí es lo que me hace un bendecidor, porque ¿qué va a hacer Jesús ante mis familiares? Pues los ama, dio su vida por ellos, quiere que ellos sean bendecidos. Y entonces nos toca a cada uno el privilegio de vivir eso, de ser parte de eso, ¿no? Así que es algo maravilloso, y por supuesto que todo lo que el Espíritu Santo enseña coincide, y te agradecemos mucho estos comentarios, Pepe, y el que pueda estar con nosotros también. Adelante, Edgar. Va a hablar Pancho. Bien, adelante, Pancho. Cris, yo voy a hablar porque digo precisamente José Reyes. Es correcto. Vivir la vida como tú has enseñado a vivir en Cristo. Más vivir una vida sin mucho esfuerzo. Todo en cuenta, todas las enseñanzas, tratando de obedecer la obediencia, en todas las cosas que Dios nos enseña, y por supuesto no las puede llevar a cabo uno, sino que hizo, no sí las puede hacer, ¿verdad? Entonces, yo quiero decir que yo creo que todos juntos, todos los que hemos escuchado, pues hemos, yo creo que la experiencia que tú has llevado, ¿verdad? Y lo que Dios te ha dado a ti, o sea, algo muy especial, en lo cual apenas funcionaría así como lo estás haciendo ahora, en esa red, ¿no? En la cual todos llevan bendición, y lo estamos, yo estoy viviendo plenamente todo lo que aunque no escuché ahora temprano, ¿no?, de todo esto porque no había internet, pero al ver yo cómo cada quien, estamos cerrando el año, pues cuando menos que sepan cómo estamos viviendo cada quien, ¿no? Una vida plena, una vida en paz, una vida en Cristo,
y gracias por las enseñanzas que tú nos has dado. Verdaderamente es algo fuera de este mundo. Es algo que es sobrenatural, pues, ¿verdad? Gracias, Cristóbal. Gracias, Panchito. Pues si yo le estoy permitiendo a mi Padre ser el que hable, ¿verdad? Al Espíritu Santo ser el que hable, entonces ya no son mis enseñanzas. Claro. Y es precisamente lo que estamos todos compartiendo, y podemos escuchar esta verdad en boca de tantos testigos, porque ¿se acuerdan que Jesús dijo, me serán testigos? Pues la vivencia de su promesa nos hace sus testigos. Entonces tú eres su testigo, cada uno somos su testigo, y es un gozo enorme el ser parte de esta familia. Yo quiero pues agradecerles a ustedes el privilegio de compartir estos tiempos juntos, y mucho más el compartir el testimonio de Dios en sus vidas, que para mí es una enorme bendición escucharlo y recibirlo y gozarme con ustedes en el fruto que se está manifestando en sus vidas, y gozarme con ustedes en el proceso. Sí, porque a veces en el proceso tenemos días donde perdemos el piso un poquito, nos confundimos, todavía no estamos arraigados en la verdad, pero lo que vamos comprobando es nuestro Padre no falla. Él no nos invita a esto para que fracasemos, Él nos invita a esto para cumplir su palabra, para hacer de cada uno de nosotros personas como Jesús es. Así que pues, no sé si hay alguien más que quiera comentar. Si no lo hay, vamos a dar gracias. Si lo hay, hable pronto. Pero vamos a dar gracias esta noche por ser hijos, por el privilegio de ser bendecidores, y por el gozo de saber que quien se ha comprometido con nosotros no falla en cumplir su promesa. Padre, gracias por lo que ya nos has demostrado de tu verdad y de tu fidelidad. Y gracias porque, como mis hermanos están comentando, nos estás trayendo a tu reposo, a descansar nuestras vidas en ti, a sabernos seguros en ti, a sabernos plenos en ti y abundantes en ti, porque en ti no hay escasez. Gracias porque continuarás limpiándonos de todo estorbo, de todo engaño, de toda corrupción, y continuarás convenciéndonos de que como tus hijos, nuestra postura, nuestra función en este mundo es bendecir, es ser bendición. Y gracias porque nos estás mostrando cómo permitírtelo de una manera práctica, sencilla, accesible, que podemos comprobar en lo que ya hemos vivido, y podemos determinarnos a aprender a vivirlo sin interrupciones. Y en las fechas que vienen, cuando podemos tener convivios familiares y de amistades y demás, Padre, gracias porque tú ya tienes preparadas las palabras, las acciones que tú quieres vivir con cada uno de nosotros para hacernos bendición y para cumplir tu promesa en nuestras vidas. En tu nombre bendigo a mis hermanos, a sus familias y todo lo que ellos toquen y de lo que sean parte, no para cumplir sus obras o deseos, sino para que tus obras sean cumplidas en cada uno de ellos. Gracias porque permitirás que nos reunamos el año siguiente para continuar recibiendo verdad juntos, pero estas semanas
en las que no nos veremos, de ninguna manera nos desconectamos de ti, sino continuaremos viviéndote y conociéndote. Y te damos gracias porque nos has dado el privilegio de ser tu casa eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones a Amén. todos. Un abrazo a ustedes, a sus familias. Y ya les comunicaremos la fecha de nuestra próxima reunión. Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias.